Bendiciones, bienvenidos una vez más a nuestro podcast que hemos titulado Discerniendo los tiempos. Hemos sido inquietados y desafiados a traer este tema por la situación que estamos viviendo hoy día y por el consejo de la palabra de Dios, porque la palabra del Señor menciona en diferentes partes la importancia de conocer los tiempos en que vivimos. De hecho, Jesús le reclamó al pueblo de Israel en su tiempo. En Lucas 12:56 les dijo: si sabéis interpretar también el aspecto del cielo y de la tierra, ¿cómo es que no sabéis interpretar el tiempo en que vives? También otra porción de la escritura dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento, de conocer. Al pueblo de Israel no le fue de beneficio en su momento la llegada de nuestro Señor Jesucristo, porque no pudieron reconocer al que estaba entre ellos. Así que en este tiempo estaremos compartiendo con ustedes bajo estos temas relevantes a nuestro tiempo y esperamos que sea de bendición. El primer podcast que tuvimos compartimos sobre la crisis y compartimos sobre la causa por la cual viene la crisis y también un poco sobre la cura, la solución. Y en esta ocasión vamos a estar adentrándonos también para definir un poquito más profundo sobre este tema que estamos tratando y de la crisis que está causando esta situación que estamos viviendo del COVID-19. Y está conmigo Pastor Alberto Bello. Quisiera que tomara la palabra, Pastor. Sí, muchas gracias. Es un privilegio estar nuevamente aquí en este blog y gracias por recibirnos en su casa. Reciba un cordial saludo. Y en esta tarde yo quiero hablar un poquito sobre el significado de la palabra discernir, ¿okay? Y para eso voy a citar una página que se llama etimologiasdechile.net, que habla sobre este punto. Es muy extenso lo que dice, así que me voy a centrar solamente en una parte. Y dice que es el verbo discernir viene del latín discernere, que se forma con dos partes. Una es la palabra o prefijo dis, que significa separación por distintas vías, y la otra es el verbo cernere, que significa cribar o separar. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, a una persona que se dedica a la albañilería, que tiene un cernidor, él echa ahí material para construcción y empieza a moverlo para separar las partes más finas de las partes más gruesas. Y esto lo hace para poder tener un trabajo de calidad. De la misma manera nosotros, usando esto como metáfora, estamos dividiendo un poquito las situaciones que estamos presenciando para entender qué es la parte que nos corresponde, qué podemos aprender de esta situación. Y no solamente del COVID-19, sino de todos los sucesos que ocurren alrededor del mundo. Y creo que definitivamente la Biblia nos da una base para ello. Sí. Y hay varias porciones de la escritura que nos hablan de sucesos que vivió el pueblo de Israel y nos acentúa la importancia de poder aprender de esas experiencias. Pues la palabra de Dios fue establecida para que las generaciones venideras pudieran tener una referencia de cómo poder conducirse en medio de estas crisis. Pero es tan importante. La primera de Crónicas 12:32 dice: de los hijos de Isaacar, expertos en discernir los tiempos, con conocimiento de lo que Israel debía de hacer. Es tan importante poder tener el conocimiento que nos da la luz de las Escrituras para entender las situaciones que estamos viviendo en una perspectiva bíblica también. Sí, y aún nuestros pensadores actuales nos han dicho una frase, se ha oído mucho algunas veces, que el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, sí es importante conocer los hechos históricos, conocer los eventos y saber de qué manera podemos aprovechar ese conocimiento para nuestra situación actual. Eso es. Entonces, lo que vamos a continuación vamos a hacer es, vamos a ir a darles un poco de información muy importante
Así que brevemente, y luego estamos regresando, y quisiera que nos adentráramos en la historia del pueblo de Israel en el tiempo de las plagas. Vamos a adentrarnos para poder estudiar esa situación y poder extraer el beneficio que es aplicable para nosotros en nuestro tiempo. Así que pon atención allí a la pantalla para que te informes. Bendiciones, hermanos. Queremos invitarle a que siga conectado en nuestros grupos de cuidado pastoral que son de lunes a viernes a las 7 de la tarde por vía Zoom. Y también queremos invitarle a que siga conectado a nuestros servicios el domingo a las 10:30. Les animamos a que sigan siendo fieles en sus diezmos y ofrendas, y en pantalla les estaremos mostrando de qué manera pueden estar dando. Bendiciones, estamos de regreso, así que vamos a continuar con el tema. Bienvenidos a aquellos que se han añadido quizás ahorita recientemente, y vamos a entrar con uno de los sucesos más conocidos del pueblo de Israel, el tiempo de las plagas bajo el gobierno de Faraón. Pastor Alberto. Sí, muchas gracias. Bueno, antes de entrar un poquito al tema, yo quisiera decirle a nuestra audiencia que si tienen alguna pregunta, tenemos por ahí un equipo en el chat que puede contestarles sus preguntas, o también pueden dejarlas allí y en la próxima sesión podemos contestar si tienen una pregunta importante para esto. Muchas gracias por su participación. Bueno, entrando al tema del pueblo de Israel en Egipto, es un tema muy apasionante. Lo encontramos en el libro de Éxodo. A partir del principio empieza con un censo sobre cómo el pueblo llegó ahí. Pero vamos a centrarnos en la parte de las 10 plagas. Las 10 plagas ocurren a partir del capítulo 5 de Éxodo. Y esto es porque Dios tiene un plan para el pueblo de Israel con respecto a su futuro. Nosotros debemos de ver precisamente, permítanme hacer la aplicación desde un principio, debemos de ver esta situación que vivimos como parte de un plan para nosotros, mejor que lo que teníamos antes. ¿Okay? Tenemos que tener esa perspectiva, esa mentalidad. Definitivamente. ¿Okay? Entonces, Dios tiene un plan para ellos, y ellos no estaban realmente cómodamente instalados en Egipto. Habían sufrido de alguna manera opresión de diferentes formas, diferentes medios. Una de ellas había sido un intento de genocidio de parte de la casa reinante. Otro había sido el asunto de ponerlos a trabajar como esclavos, aunque no era una esclavitud como la esclavitud moderna que conocemos, pero de alguna manera el pueblo sí estaba oprimido. En ese tiempo ellos empiezan a clamar a Dios, y Dios provee un salvador, un libertador propiamente, un revolucionario podríamos decir, que era la persona de Moisés. Pero casualmente la persona de Moisés hubiera sido, dentro de nuestros criterios humanos, la persona menos indicada para esto, porque realmente no era una persona que tuviera facilidad de palabra o tuviera una autoconfianza que pudiera inspirar al pueblo a salir. Dios tuvo que mandarle algunas señales de carácter milagroso para convencer al pueblo, y le proveyó también la ayuda de su hermano Aarón para que hablara ante la corte de Faraón y ante el Faraón mismo, a fin de que dejara salir al pueblo, porque de Moisés se dice, o dice de sí mismo, que él era como tartamudo, como que no se les facilitaba el poder hablar, ¿no? Sin embargo, Dios tenía un gran mensaje a través de esta persona. Lo que nos enseña que el Señor puede usar a cualquier persona para traer su mensaje que Él quiere traerle a la gente. Sí, efectivamente, y sobre todo en este tiempo en que las personas se han convertido de pronto en números y en estadísticas, ¿verdad? Estamos hablando de un porcentaje de personas infectadas, un porcentaje de personas muertas. Pues para Dios no hay números, son personas reales, tienen su importancia, y Dios tiene un plan y un propósito para nosotros. Ese es el contexto en el cual se desarrollan las 10 plagas. ¿Por qué 10 plagas?
porque cada plaga representa un juicio de Dios sobre aquellos dioses egipcios en los cuales estaba la confianza del pueblo, ¿okay? Empezando con el Nilo, que era un dios para ellos, y terminando con Faraón, que también se consideraba un dios. Entonces cada plaga representa la superioridad y la soberanía de Dios sobre los dioses de Egipto, ¿okay? En estas situaciones, cuando la gente está pasando por esos problemas, hay una ayuda milagrosa de parte de Dios hacia el pueblo de Israel. Aunque vivían en el mismo país, no estaban en la misma región. Entonces las plagas fueron muy selectivas de atacar o de ser una influencia en la región donde estaban concentrados los egipcios, y discriminaron, o sea, no afectaron la zona donde estaban establecidos los hebreos propiamente. Pero los hebreos podían darse cuenta de lo que estaba ocurriendo a su alrededor. De la misma manera, ahora nosotros tenemos la plena confianza que en medio de las circunstancias que nos ocurren, podemos verlas, incluso podemos ser afectados por ellas. No somos inmunes, no somos superhombres, pero sabemos que tenemos la protección de Dios aún en las peores circunstancias, ¿no? Porque lamentablemente el mundo puede decir, bueno, vamos a superar esta situación, vamos a tener la cura contra el virus, vamos a tener la cura contra cualquier cosa. Pero ¿qué pasó con todas las pérdidas humanas anteriores? Son pérdidas irreparables e irreemplazables. Sin embargo, en Dios no es así. Dios tiene para nosotros promesas que realmente son eternas y tienen una relevancia eterna para nosotros. Amén, eso es correcto. Y es interesante lo que estamos viviendo, cómo se puede asimilar o comparar a sucesos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, las generaciones anteriores vivieron también. Pero lo importante es poder entender cómo es que tenemos una esperanza, tenemos una solución siempre. Cuando buscamos a Dios, siempre el Señor puede venir y cambiar las circunstancias. Me llama la atención lo que mencionabas de las intenciones del Señor a través hacia el pueblo de Israel, que era de poder proveer un mejor futuro para ellos. Yo creo que estamos viviendo ahorita tiempos difíciles, pero creemos que vienen cosas mejores. Y en sí, el plan de Dios para la humanidad es llevar a su creación a algo nuevo, algo mejor. La promesa de Jesús de regresar por su pueblo, y la promesa por la cual Jesús dio su vida, que es la vida eterna para todo aquel que en Él cree. Yo en esta parte quisiera enfatizar mucho el asunto de la obra de Cristo para con nosotros. Y es que a veces pensamos que solamente un grupo o una iglesia, una fe, tiene el privilegio o el dominio de todo lo que Dios está haciendo. La oportunidad, ¿no? Pero en realidad la Biblia dice que el Señor vino para todo el mundo, ¿ok? Yes. Y el apóstol Pablo dice que Dios está queriendo reconciliar al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Entonces es una llamada de atención de Dios para todo el mundo, no solo para los cristianos, no solo para los que son hombres de fe, son para todas aquellas personas que quieran. Hay una oportunidad de parte de Dios. Entonces esto es algo importante, enfatizar el hecho de que Dios tiene realmente un buen plan para todos. Ahora, que no todos quieren recibir el beneficio es otra cosa. De hecho, perdón que te interrumpa, la palabra del Señor enseña que Dios no hace tarda su venida, sino que es paciente, esperando que nadie se pierda, sino que todos procedan a arrepentimiento. Entonces las promesas del Señor están ahí y se van a cumplir, y todo esto que vemos hoy día está plasmado en las Escrituras como señales que señalarían los tiempos que estamos viviendo, lo cercano que está la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y para muchos que quizás consideran y dicen, bueno, eso se ha oído desde tiempos, pero la razón es porque Dios busca que está extendiendo los tiempos para que haya la oportunidad para todos de que se puedan acercar al Señor. Así que esperamos que a través de estos tiempos, tú que nos escuchas, puedas abrir tu corazón, porque Dios
quiere manifestarse a sus vidas, claro, como lo hizo con el pueblo de Egipto. Así es. Ahora quiero que podamos entender un poquito también, y estamos hablando del contexto de lo que ha pasado o de lo que pasó en Egipto, y es el asunto de que no todo el pueblo de Egipto estaba en contra del pueblo de Israel. En realidad era la élite gobernante quien estaba manejando toda esta situación, y esto es porque el pueblo de Israel era la mano de obra del pueblo, del país. Entonces era pegarle fuerte a la economía si ellos se iban, ¿verdad? La historia marca que a partir de entonces el pueblo de Egipto, se debilitó como por un periodo de 400 años, ¿ok? A causa de estas plagas. Pero en medio de esta situación, gente que pudo observar las cosas que Moisés decía, también pudo prevenirse para decir, bueno, vamos a hacer caso a lo que Dios está diciendo a través de este hombre, ¿no? Y pudieron tomar sus precauciones y salvarse a sí mismos, salvar su familia, salvar su economía. Ahora, lo que mencionas de que algunos están considerando lo que está sucediendo como parte de el principio de dolores. Bueno, la palabra del Señor habla sobre principios de dolores. La gente empieza a preguntarse si estamos viviendo tiempos finales. Ok. Bueno, vamos a hablar sobre el asunto del principio de dolores. Es una expresión que la Biblia tiene, pero hay que entender el contexto cultural. Para darle más significado, voy a tomar como ejemplo una frase que nosotros que vivimos acá en esta parte del país usamos cuando queremos calificar algo como muy bueno. Decimos que está curada. ¿Qué curada? ¿Ok? Es un modismo, es un asunto meramente cultural. Entonces, cuando el Señor Jesús usa esa frase de principio de dolores, es un hebraísmo, es un modismo cultural. ¿Ok? Ahora, el Señor Jesús no usa esa frase de una manera a la ligera. Él siempre tiene una intención clara sobre qué quiere enseñar con lo que está diciendo. Pero antes de eso, yo preparé aquí un pequeño pasaje de la Biblia que está en Primera de Tesalonicenses 5, y dice así, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que os escriban, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Más adelante dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y de esta manera dice también, todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Así que aquel día no nos va a sorprender como ladrón en la noche. Es una frase que también está usando Pablo, ¿verdad? Cuando dice que son dolores de una mujer encinta. Y precisamente es lo que está diciendo el Señor Jesús a los apóstoles. Viene un día, el día del Señor. No es un día profetizado en el Nuevo Testamento, de hecho está profetizado desde el Antiguo Testamento. Un día que es el día en que Dios se manifiesta. Y ese día está en oculto, así como el bebé está en oculto en el seno materno hasta que sale a la luz. De la misma manera, el día del Señor está en oculto. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora. No podemos decir ni en ni en otro podcast, ni en ninguna otra circunstancia, este es el día, ¿verdad? Ahora sí hay que considerar que cuando hace ese ejemplo, Señor, ¿qué es el tiempo en que dan las contracciones a una mujer? En el final del embarazo. Así es. Y eso señala quizás un tiempo corto ya para el suceso, que es el bebé la mujer dando a luz al bebé. Así es, definitivamente, una vez que estas cosas ocurren, vienen a ser de una manera bastante precipitada, una detrás de otra van a ocurrir. O sea, cuando una generación empiece a ver esta manifestación, no va a tardar 100 años en llegar, no va a ser así como dentro de 300 años llegar, no, realmente se viene de una manera muy rápida. Sí, aunque la Biblia pues enseña que el día y la hora nadie lo sabe, pero sí las señales que Jesús menciona previas a este acontecimiento son las que nos acercan o nos ponen más cerca, más claro
los tiempos que estamos viviendo. Definitivamente. Ahora, hay que considerar algo muy importante que no se nos escape, eso sí, no se nos debe de escapar, porque cuando Jesús estaba predicando a las multitudes, en algún momento dado de su ministerio, Él empezó a hablar en parábolas. Una de las parábolas que mencionó, me parece que es la segunda parábola que se encuentra en Mateo, Él habla acerca del trigo y la cizaña, ¿ok? Y habla acerca de una siembra. Es un ejemplo meramente que le está poniendo de un hombre que sale y siembra trigo en su campo, y después, cuando los trabajadores están durmiendo, viene el enemigo y siembra cizaña. Entonces, cuando empiezan a salir los brotes de las plantas, se dan cuenta que hay trigo y cizaña mezclados. Y preguntan ellos, ¿podemos quitar la cizaña? Y el jefe de familia le dice, no, porque puedes confundirte y arrancar el trigo junto con la cizaña. Espérate hasta el tiempo de la madurez, el tiempo de la siega, y entonces vamos a hacer la separación. Esto es algo muy importante de entender, porque creo que lo que Dios está esperando de nosotros, la iglesia, es un tiempo de madurez, ¿ok? De hecho, casi toda la Biblia, todo lo que explica el apóstol Pablo, habla sobre eso. Ya no seáis niños en tu forma de pensar. Sé niño en cuanto a la malicia, pero sé maduro en cuanto a tu forma de pensar. Lo que se espera de esta situación que estamos viviendo es no solamente que la iglesia pueda madurar a través de todas estas circunstancias, pero aún la misma humanidad pueda reconocer que la necesidad de Dios en sus vidas. Definitivamente, parte de lo que es la agenda, por decirlo así, de los últimos tiempos, es que el evangelio se proclame en todas las naciones, a manera de testimonio. Y creo que ahora esto nos ha ayudado a nosotros como iglesia a lanzarnos a las redes sociales y proclamar el evangelio por este medio. Creo que no hemos alcanzado a todas las naciones, entonces es parte de las señales que se tienen que dar. Y el mensaje en general, para el mundo entero, pero a aquellos que se han resistido al evangelio, que muestran poco interés en la palabra de Dios, que están enrolados en una vida de diferentes afanes. El mensaje es directo, porque ¿cómo es que Dios, a través de una situación como esta, ha mostrado al mundo que aquello en lo que ellos tienen puesta su confianza y su seguridad se puede disipar en un instante? Sí, definitivamente. Y hoy día los grandes, los deportes han sido completamente puestos en pausa. No, incluso uno de los pilares de la economía mundial, que ha sido el petróleo, se desplomó. O sea, estábamos pensando en que teníamos reservas petrolíferas, y ahora tenemos tanta reserva que el precio se desplomó totalmente, ¿no? Entonces nuestras confianzas de pronto ya variaron, ya podemos ver que realmente no tenemos nada seguro, ¿verdad? Y eso es una de las cosas que traen este tipo de crisis, y precisamente fue lo que experimentó el pueblo de Egipto y el pueblo de Israel en ese punto. Y lo que nos enseña, una de las cosas que nos enseña la historia de las plagas, es que cuando el pueblo de Egipto, aunque ellos no estaban contemplados junto con el pueblo de Israel, pero cuando ellos entendieron lo que estaba pasando e hicieron caso de lo que estaba pasando, ellos pudieron prevenirse. Y cuando el pueblo de Israel adquirió su libertad, cuando pudo salir de allí, entonces también algunos de ellos, de los egipcios, salieron con ellos. Sí, damos gracias a Dios que hoy día muchos, por la razón que quieras, temor o diferentes razones, muchos están corriendo a Dios, están acudiendo al Señor, y estamos creyendo que después de esta situación las iglesias estarán llenas, ¿verdad? Porque la fe de la gente va a empezar a retomarse. Sí, definitivamente se ha hablado mucho sobre eso, incluso se dice en algunos círculos de algún tipo de profecía para estos tiempos en el que hay un despertar espiritual en la gente por buscar al Señor, y lo esperamos. Pero más allá de simplemente llenar edificios y de llenar lugares de culto, nosotros abogamos como ministerio, como cristianos, a que la gente sea llena de la presencia de Dios. ¿Sí? Entonces, un avivamiento genuino. Así es.
Bueno, interesante. Yo miro la historia del pueblo de Israel en el tiempo de Egipto y puedo mirar tres beneficios así que ellos pudieron recibir de parte de Dios por haber volteado al Señor. Y uno de ellos es que el pueblo fue protegido, refugiado por Dios en medio de la pandemia que ellos estaban viviendo o de las plagas que estaban viviendo. Entonces, busca al Señor en medio de esto, porque el Señor puede protegerte, puede cuidarte. Entonces, ellos fueron libres de las plagas, las 10 plagas que vinieron. Por eso es de que aún varios de los egipcios, el pueblo egipcio, optaron por tomar también las medidas que el pueblo de Israel estaba haciendo. Y fueron algunos de ellos también liberados. Otra de las cosas es la liberación que ellos adquirieron de ser esclavos. Fueron liberados por el Señor, ¿verdad? Por poner su confianza en Dios. Y la tercera que yo miro es que ellos iniciaron o se encaminaron hacia un nuevo futuro, hacia un nuevo destino, hacia la tierra prometida que Dios traía para sus vidas. Así que yo creo que vienen tiempos mejores, ¿verdad? Atrás de toda esta situación, vienen tiempos mejores, pero esos tiempos mejores no van a venir porque vamos a ser sagaces nosotros o por nuestra fuerza. Van a venir si damos lugar a Dios en nuestras vidas. Démosle lugar al Señor en nuestras vidas. Claro. Aquí yo quisiera comentar una frase que alguna vez leí del pastor Norman Vincent Peale. Él escribió varios libros sobre poder ver las situaciones difíciles con ojos de oportunidad. Y él decía que cuando tenemos un problema, en realidad el problema es como la envoltura de un regalo que Dios nos está dando. Tenemos que quitar la envoltura y podemos ver dentro de eso un regalo de parte de Dios. Entonces cada problema podemos verlo de esa manera, ¿no? Es una envoltura para algo mejor. Sí, definitivamente nos estamos encaminando hacia algo nuevo, algo mejor. Mucha gente tiene miedo de, ay, es que va a pasar el apocalipsis y quién sabe cuántas cosas más hay en la imaginación de la gente. Pero tenemos que entender que el pueblo de Israel pasó también por esas plagas y obviamente que lo miró muy difícil, lo miró tremendo, fue algo espantoso la experiencia de vivirlo. Yo creo que si en ese tiempo hubiera habido terapeutas para el estrés, todo el mundo hubiera tomado la terapia, ¿verdad? Así es. Pero después de eso, ellos tenían ya un futuro mejor. Sí. Y es lo que Dios quiere para nosotros, no solamente para la iglesia, sino para todo el mundo. Porque Dios envió a su Hijo por todo el mundo. Sí, en general, el propósito del Señor es dar un futuro nuevo. Es la promesa de Dios para la iglesia. Cielo nuevo, tierra nueva. Así es. Amén. Y para toda la humanidad. Y entonces, bueno, vamos a continuar, pero tenemos también un invitado muy especial que en este tiempo va a entrar a compartir con nosotros vía videoconferencia. Así que vamos a recibir a uno de nuestros pastores regionales en nuestro ministerio, que va a estar compartiendo con nosotros, y él es el pastor Luis Sáez, y él es pastor regional en el área de Estados Unidos, allí en el área de Eagle Rock. Así que vamos a pedir que él entre y comparta con nosotros. Pastor Luis, bienvenido al podcast bajo el tema de Discerniendo los Tiempos. Amén. Dios los bendiga, Pastor Pablo. Qué bendición poder estar con ustedes a través de este medio y en el podcast tan relevante, ¿verdad? Con los tiempos que estamos viviendo. Un comentario breve nomás sobre la plática y el diálogo de este virus en comparación a las plagas de Egipto. Vemos que hay muchas cosas que podemos tocar, ¿no? Obvio. El juicio de Dios, la liberación de Dios, el amor de Dios, los dioses de los egipcios y cada plaga que vino, hay muchas cosas, ¿verdad? Pero para mí, al ver los tiempos, así como en Egipto,
yo creo que es un tiempo en cual Dios quiere hacer algo con su iglesia. Vemos que en Egipto el Señor había llevado al pueblo por un proceso y había llegado el momento que era tiempo de ir a otro nivel, a otro capítulo, a otra parte de la jornada del caminar del pueblo de Dios, en realizar la voluntad de Dios para su pueblo. Y cuando yo veo los tiempos que estamos viviendo y veo las señales, es evidente que Cristo viene. Yo creo que para muchos es una gran oportunidad de acercarse a Dios. La iglesia está predicando el Evangelio. Muchos que se apartaron o que rechazaron ahora están más abiertos y eso es hermoso. Pero para el creyente, ¿cómo aplicamos eso? Usted y yo, esta doctrina de la venida del Señor, del rapto, yo creo que causa en nosotros un esfuerzo de vivir consagrados, de vivir una vida separada, una vida que busca de Dios. Y yo creo que muchos han batallado en eso. Y el Señor manda estas señales, el Señor permite estas cosas para que usted y yo podamos hacer los cambios necesarios. Yo lo veo así. Yo declaro que yo voy a salir de esto mejor. Estoy orando más, estoy leyendo más, estoy ayunando más. Esto en vez de obrar para mal, como muchos lo pueden ver, decir, oh my God, Dios mío, mira qué está pasando. Y esto obra para bien, especialmente para el pueblo de Dios. Es un tipo de purificación. El Señor nos está preparando para algo mejor. Y creo que hablaban de la mujer encinta, ¿no? De cómo hay contracciones cuando va a dar a luz y cómo esa criatura en su vientre se fue formando y desarrollando hasta que era tiempo. Y yo creo que lo mismo pasa. Yo creo que el Señor está permitiendo cosas. Hasta cierto punto el Señor quizás en el cielo vio la condición de la tierra y dijo, como un papá, una mamá disciplina a sus hijos, ¿no? Una jalionada de pelito, y a ver, muchachitos, aleluya. El Señor lo ha permitido para que nosotros, los creyentes, los que servimos, los que conocemos de Dios, podamos hacer esos cambios necesarios porque Dios quiere hacer algo más aquí en la tierra y en nuestras vidas. Y es obvio que miles y miles van a venir a los pies de Cristo. Yo creo que es una bendición. Y todo aquel que se ha sintonizado, que está escuchando, sí, hay desafíos, pero todo obra para bien. Aprovechemos este tiempo para que haya una madurez, un acercamiento, un buscar de Dios. Amén. Pastor Pablo, bendiciones desde Los Ángeles, California, un fuerte saludo. Bendiciones. Amén, tremendo. Gracias, Pastor Luis, por tu participación. Dios te bendiga. Y es tremendo lo que el Señor está enseñándonos a través de toda esta situación que estamos viviendo. Y hay un sacudimiento que Dios está haciendo a través de esta crisis que el mundo está viviendo. Y no solamente la iglesia está siendo sacudida, en general el mundo. Amén, gloria a Dios. Pero vamos hacia adelante. Sí, gracias. Nuevamente quiero invitarlo, motivarlo a que nos deje un comentario, nos haga alguna pregunta o alguna sugerencia para poder mejorar este contenido y en la siguiente sesión podemos contestar sus preguntas. Hay un pasaje en la Biblia, en Juan 4:35, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice, ustedes conocen el dicho, está hablando el Señor Jesús, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. Y esta es una palabra muy interesante de parte del Señor Jesús y permítanme explicarla, ¿verdad? Es una explicación muy personal desde esta perspectiva. El Señor Jesús va caminando con sus discípulos y Él mira el campo que está empezando a dar el fruto, ¿verdad? Pero no es el momento correcto para hacer la cosecha. Entonces se voltea con los discípulos y Él siempre toma un ejemplo del mundo natural para enseñar algo en el mundo espiritual.
y les dice, ustedes dicen que faltan 4 meses para la cosecha, pero levanten sus ojos y dense cuenta que ya están listos para la cosecha. ¿De qué está hablando Jesús? ¿De esos campos? No, Él está hablando acerca de la gente. Él está hablando acerca de que la gente está lista para recibir algo de parte de Dios. Y esto es algo más bien para la iglesia. Y yo creo que no podemos esperar a que venga el apocalipsis para ponernos bien o a cuentas con Dios. Hoy es el tiempo. Hoy es el momento de levantar los ojos. Hoy es el tiempo de decirle al Señor, quiero ser el obrero que tú vas a mandar para llevar a cabo esta obra. Entonces es un cambio de mentalidad, un cambio de perspectiva, es un levantar los ojos y ponerse a la disposición de Dios para trabajar. Sí, yo creo que toda crisis trae oportunidad, ¿verdad? Y si hay una oportunidad hoy día para el pueblo cristiano, es la oportunidad de compartir su fe. Ese es el tiempo en que puedes compartir tu fe con la gente, porque la gente está preparado su corazón, ¿verdad? Está lista la cosecha para ellos recibir la palabra de Dios y que la palabra de Dios dé fruto en la vida de la gente. Así es, definitivamente, y creo que es la oportunidad de todos. Ya no se trata de que haya un grupo especializado de personas para enseñar, para compartir, para evangelizar. Yo creo que cada creyente es llamado en donde se encuentra y con los recursos que tiene para compartir de Cristo a las personas. Obviamente, que en este tiempo, usando los medios que tenemos a nuestro alcance, sin violar ahorita las normativas en las cuales estamos establecidos, uniéndonos para contrarrestar esta pandemia que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces hay muchos medios, ¿verdad?, que están ahora, gracias a Dios, por las redes sociales. Puedes compartir tu fe, Para Dios no hay límites. Él puede ministrar corazones, tocar vidas a través de cualquier medio. Oír la palabra de Dios les va a despertar la fe en sus vidas. Así es, definitivamente, eso es algo muy importante y creo que es una magnífica oportunidad para mostrarle al mundo realmente nuestra fe y el Dios en el que creemos, y también para que Dios se pueda manifestar, ¿verdad? Para esas personas que pueden estar en una tremenda necesidad en ese momento. Y obviamente no olvidarnos de lo que dijimos en el podcast pasado, que si está en nuestra posibilidad y en nuestra capacidad, ayudemos a aquellos que no tienen esa misma capacidad. Eso es. Estamos concluyendo ya este tiempo con ustedes, pero es importante poder uno meditar en lo que estamos viviendo y en la palabra del Señor. Si hay un tiempo en el que será probada nuestra fe, en el que se mostrará la confianza en qué estamos parados nosotros, en qué está fundada nuestra vida. Esos son los tiempos de las pruebas. Ahí donde se prueba nuestra confianza en Dios, nuestra fe y nuestro fundamento en el cual estamos parados nosotros como hijos de Dios. Y estamos por concluir. Danos una palabra de conclusión, Pastor Alberto. Claro que sí. Bueno, pues primeramente usted mantenga su fe en alto, mantenga también un optimismo realista. No se desespere, creo que Dios tiene un gran plan para nosotros. Y la siguiente semana vamos a tener otro tema, del cual ahorita nos va a compartir, que es lo emocionante que viene en nuestro siguiente podcast. Sí, vamos a estar compartiendo los temas que, como dijimos, temas relevantes a nuestro tiempo. Y la próxima semana vamos a estar tocando el tema del temor, porque esta crisis ha causado sin duda temor en muchas personas. Y no solamente el tema del temor, pero también vamos a tratar el tema también del aspecto financiero que ha provocado esta crisis. Así que va a estar interesante. El siguiente jueves estaremos aquí a las 5 de la tarde, acuérdate. Así que damos por concluido esta tarde y queremos animarte para que sigas adelante, siguiéndonos en las redes, y también para que te sigas cuidando. Sigue las reglas. Para nada tu fe es ofendida por obedecer las reglas, el reglamento que estamos viviendo.
Es importante unirnos y ser solidarios con nuestra ciudad, con nuestro país, para contrarrestar esta pandemia que estamos viendo. Dios te bendiga. Amén. Te esperamos el próximo jueves.